la mamá de Paula y de Nilda las llamó a comer. Nilda fue y en el momento en el que se sentó a la mesa, su mamá le preguntó: ¿y tu hermana? ¿Dónde está Paula? Y le dijo: en el fondo. Su mamá salió a llamarla y le pareció extraño porque la vio hacia el fondo de la propiedad, que no era demasiado grande, tenía un fondo de unos 15 metros aproximadamente. Su padre le había hecho un columpio y ella empujaba el columpio y se reía como si estuviera con alguien. Esto le pareció extraño, pero pasó desapercibido en ese momento. La mamá la llamó 2 veces y se quedó por un momento parada, inmóvil, y luego salió corriendo hacia ella riéndose. La mamá le dijo: te estaba llamando para que vengas a comer. Bueno, le dijo Paula, y se dio la vuelta y dijo: ya vuelvo. La mamá se dio vuelta también para mirar, pero no había nadie. ¿A quién les decís eso?, le preguntó la madre. Y ella simplemente se comenzó a reír, nada más. Se sentaron a la mesa y en un momento, cuando estaban comiendo, Paula guardaba en su bolsillo un pedacito de lo que estaban comiendo en ese momento. La mamá le dijo: ¿qué haces? No pongas eso en el bolsillo. Y Paula le dijo: es para mi amiga. Comenzaron a pasar los días y cada vez más se la veía a Paula como interactuando con alguien en distintos lugares de la casa. Pero le llamó la atención una noche en la que escucharon ruidos en la cocina, como si alguien estuviera corriendo una silla, y se levantó el papá de las chicas, fue hasta la cocina y cuando encendió la luz encontró a su hija Paula sentada a la mesa. Le dijo: ¿qué haces acá? ¿Por qué no estás en tu cuarto? Y ella naturalmente respondió: estoy jugando con mi amiga. Y señaló con una manito hacia la silla de enfrente. Fue increíble porque dice que en ese momento la silla se movió apenas unos centímetros, pero se movió. Y el padre la vio. Ven y vamos a la habitación, le dijo. La levantó en los brazos, se fue a la habitación donde su hermana Nilda dormía. La dejó allí, la acompañó a que se durmiera y volvió a la habitación. Le contó a su esposa lo que había sucedido. Y los dos se quedaron pensando. Esa noche se fueron a dormir y en un momento escucharon la voz de Nilda que los llamaba. Cuando se levantó el padre y fue a la habitación, le preguntó a Nilda qué pasaba. Y Nilda le dijo: Paula no me deja dormir, me tira de pelo. Y su papá le dijo: pero si ella está dormida. Se quedaron pensando en esa situación, ¿no? El papá sobre todo. Luego Nilda se durmió. Llegó el nuevo día. Y había transcurrido prácticamente todo el día sin ningún tipo de novedad, hasta que cerca de las 8 de la noche, cuando comenzaba a oscurecer, la mamá de las chicas, de Paula y de Nilda, se encontraba en ese momento limpiando la cocina y perdió de vista por un instante a Paula. Comenzó a llamarla y Paula contestó desde el fondo. El fondo estaba completamente a oscuras. Ella salió rápidamente, la levantó y se dio vuelta para ir adentro con ella, y asegura que sintió que alguien le tomó del vestido desde atrás y la soltó. Ella se dio vuelta porque lo sintió claramente, pero dice que allí no había nadie.
fue adentro, trabó la puerta que va hacia el fondo y dejó a Paula junto a Nilda en el comedor de la casa. La televisión estaba encendida. Y luego Nilda relata que Paula se levantó y se fue a su habitación. En un momento sintieron que Paula lloraba. Que Paula lloraba y lloraba. Entonces Nilda comenzó a llamar a su mamá. Mamá, Paula está llorando, está llorando. ¿Qué le pasó?, preguntó la mamá. No sé. Y entró a la habitación. Y cuando entró a la habitación, la levantó del piso, porque estaba en el piso llorando, y le dijo: ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que te pasó, Paula? Y la respuesta fue: la nena me rasguñó porque quería que salga al fondo a jugar. Y le mostró el brazo, y el brazo tenía 2 rasguños. Se le cruzaron un montón de cosas por la cabeza a la mamá en ese momento. Que tal vez se lo había hecho ella misma, que se había raspado con algo. Y cuando la tenía en brazos, sentada en la cama, mientras la mamá le decía: no, mi amor, Paula, no hay nadie. Quédate tranquila, acá no hay nadie, estamos nosotros. Y Paula le dijo: no, mamá, allá está. Y señaló a un rincón de la habitación donde había un cajón de mimbre. Y en ese momento, cuando ella miró hacia allí, no vio a nadie, pero vio que el cajón de mimbre cayó al piso. No había forma de que eso sucediera sin que alguien lo hubiera hecho. Y esto alertó a la mamá, que dice que en ese momento sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Y Paula le decía: ahí está mamá, ahí está llorando. No, le decía a la mamá: quédate tranquila. La levantó, la sacó de la habitación, salió con miedo de la habitación y se quedó con sus 2 hijas, con Paula y con Nilda, en el comedor mirando tele. La mamá observaba y dice que por momentos veía que Paula giraba la cabeza como si algo llamara su atención. Y la madre le preguntó: ¿qué te pasa? Mamá me está llamando, dijo ella. Está en el fondo, me está llamando para que vaya a jugar. Pasaron un par de horas hasta que llegó el padre y le contó lo que había sucedido. Se quedaron con sus hijas hasta que se durmieron en la habitación, dejaron una luz encendida y un poco más tarde se fueron a dormir. Como a las 2 horas de haberse acostado, Nilda, la hermana mayor, comenzó a llamar a su papá. Cuando el padre entró a la habitación, Paula no estaba y le preguntó: ¿y Paula dónde está? Y Nilda le dijo: papá, Paula estaba sentada en el piso jugando con alguien. Yo le decía que vuelva a la cama y no me hizo caso. Y en un momento en el que Nilda, con 8 años, la tomó de la mano y la sentó en la cama, dice que vio junto a ella, a los pies de la cama, la silueta de una nenita también. Y con esa inocencia de niño y sin miedo, sin saber exactamente en ese momento qué era paranormal y qué no lo era, le dijo: andate, dejala a mi hermana. La corrió una y otra vez, hasta que en un momento Nilda asegura que sintió como si alguien la hubiera empujado y cayó al piso. Paula, en ese momento, caminó por el pasillo hacia el fondo y se fue allí. Cuando le contó esto a su papá, salió al fondo rápidamente, prendió la luz y efectivamente allí estaba sentada Paula en la hamaquita y se mecía como si alguien la empujara. Ella tenía solamente 5 años, no sabía columpiarse sola. Había alguien que
la estaba empujando. Aquella noche fue una noche, difícil para los padres, que en ese momento se dieron cuenta que había algo no solo paranormal, sino que estaba interactuando con su hija. Y sintieron miedo también, miedo por sus hijas. En ese momento, Nilda, con 8 años, también sintió miedo porque se sintió agredida por aquella presencia. Esa noche, las chicas durmieron en la habitación de los padres. Su papá, un tiempo después, lo mismo que su mamá, contaron que esa noche escuchaban ruidos en la habitación donde dormían las chicas, que por supuesto estaba vacía en ese momento porque ellas estaban junto a su padre y a su madre. Y aseguran que escuchaban en la habitación como una nenita llorando. Dicen que escuchaban un llanto. Luego escuchaban claramente pasos por la casa, que no era muy grande. Escuchaban los pasos por un pasillo, que era un pequeño pasillo que unía las habitaciones, el baño y la puerta del fondo. Ellos estaban realmente asustados con toda esta situación, más que nada por lo que pudieras pasarle a estas nenas. El día siguiente fue un día bastante más tranquilo. La mamá de las chicas habló con una vecina, con una de sus primas. Ellas le habían sugerido que llevase agua bendita, que hiciera bendecir la casa, y estaba en eso, ¿no? Es decir, había comenzado a buscar a alguien para que fuera a bendecir la casa, consiguió agua bendita, y fue ella misma quien fue bendiciendo la casa con el agua. Dicen que esa noche fue casi imposible dormir en la casa por la actividad que se escuchaba. Nilda, que ya tenía 8 años, un poco que se daba cuenta que esto no era solamente ruido. Durmieron en la habitación, el papá había puesto un colchón en el piso y en la cama matrimonial dormía la mamá y las 2 nenas. Cerca de las 3 de la mañana, Nilda dio un grito. Por supuesto que los padres se despertaron asustados preguntándole qué había sucedido, y ella le dijo que esa chiquita le había tirado el pelo y que le decía culpa tuya. Los días posteriores continuaron sucediendo cosas como estas, ya sumado a lo que sucedía en la casa, la incomodidad de dormir todos en la misma habitación, que esto ya generaba un clima tenso por lo que pudiera suceder. Una noche, ya a la madrugada en realidad del día viernes, la noche del jueves se acostaron a dormir todos juntos de nuevo y no pasó nada, pero como a las 5 de la mañana, escucharon un grito y cuando se dieron cuenta de qué se trataba, el padre corrió y la mamá por detrás, prendiendo las luces del fondo, y dicen que vieron a su hija en el piso, en el fondo, y que junto a ella había una nenita parada que se giró. Cuando el papá salió corriendo hacia el fondo, se giró hacia él y dice que el rostro de aquella nenita era el de una mujer muy vieja. Un poco se frenó por el miedo, pero por supuesto que el amor por su hija lo hizo continuar. Y corrió hasta su hija. Cuando llegó a ella, esta aparición o este espíritu ya no estaba junto a ella. Lloraba y decía que la había llevado del pelo al fondo. Esa noche se encerraron en la habitación, dejaron todas las luces de la casa prendidas. La mamá, que tenía agua bendita, había echado agua bendita en la puerta y se quedó rezando, despierta.
mientras escuchaban algunos sonidos en la noche, como alguna risa, pasos, algún mueble que se movía. Todo aquello era realmente tétrico. Soportaron toda la noche y al día siguiente se fueron a la casa de una tía de ellos. Se mudaron allí por unos cuantos días, hasta que don Nacho, que era un hombre que vivía hacía mucho tiempo allí en la zona, y le contó que allí en esa casa, hacia el fondo de la propiedad, sabía haber un ranchito, una casita prefabricada muy chiquita y muy humilde, donde durante un tiempo vivía una pareja que cuidaba la propiedad, al parecer, y que esta señora, según decía, era una curandera. Esto fue suficiente para que ellos decidieran no volver más a esa casa. Con el tiempo pudieron llevar sus pertenencias y conseguir otro lugar.